Te esperamos para dar continuidad a las presentaciones del Ministerio de Economía. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los señores senadores y senadoras. La verdad que estamos muy complacidos en compartir esta reunión con ustedes para seguir discutiendo respecto de los lineamientos. Muy despacio. Se te escucha abajo. ¿Podemos hacer algo? Ahí está un poco mejor. Hola. Ahí va un poco mejor. Sí, creo que sí, ahí va. Sí. Ahí se escucha. Bueno. Le pedimos por favor, discúlpame Raúl, le pedimos por favor que no tengo toda la pantalla, que no haya ningún micrófono abierto. Adelante Raúl, creo que el último tono se escuchaba bastante bien. Bueno, gracias Carlos. Bueno, entonces, decía, para discutir este proyecto de ley de presupuesto 2021 que cuenta ya con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Yo le solicitaría si por favor podemos pasar directamente a la filmina número 11, así de alguna manera abreviamos la introducción y vamos directamente a los fundamentos del proyecto de ley que está bajo análisis en este momento de esa honorable comisión. Bueno, en primer lugar, nos interesa compartir esta tarde que el proyecto de ley de presupuesto 2021 se apoya sobre 3 o 4 grandes definiciones que, digamos, perfilan su esencia. La primera definición, vamos a la siguiente, por favor, si es amable. La primera tiene que ver con precisamente lo que explicaba mi colega del gabinete, Haroldo Montabú, recién el viceministro de Economía. Naturalmente que el proyecto de ley de presupuesto está construido sobre la base de los supuestos macroeconómicos que describió ampliamente el secretario de Política Económica en su anterior exposición. En ese sentido, los objetivos implícitos en el proyecto de ley de presupuesto, cuando hablamos de objetivos, hablamos del cálculo de recursos, del nivel de gastos que se propone, del déficit que tiene este proyecto de ley y de su financiamiento. Son objetivos realistas, es decir, cumplibles o logrables en el marco de este escenario macroeconómico que se prevé para el año 2021. Y en ese sentido, estimamos que todas las políticas públicas que encuentran financiamiento en el marco del proyecto de ley de presupuesto son políticas que podrán ser implementadas y, como digo, financiadas de una manera razonable durante el ejercicio 2021. La siguiente, por favor. Simplemente esta lámina ratifica, recuerda el escenario que comentaba el secretario de Política Económica recién, es decir, el escenario macroeconómico para el año 2021, que es, como seguramente el señor presidente, usted y todos los señores senadores y senadoras que nos acompañan hoy conocen, es un insumo clave para poder calcular los recursos, es decir, cuánto es el volumen de recaudación que esperamos para el año 2021. Entonces decía, este escenario macroeconómico que prevé un crecimiento del 5,5% para el año próximo y un conjunto de agregados nominales que ya los mencionó el viceministro recién y que están allí explicitados. Sobre la base de este escenario macroeconómico, fue posible para esta Secretaría de Hacienda calcular y derivar la recaudación esperada para el año 2021, a la que nos referiremos, digamos, en las próximas láminas. Si vamos a la siguiente, por favor, la segunda gran definición que, como decía, perfila este proyecto de ley de presupuesto, tiene que ver con el objetivo de resultado. Ustedes conocen
porque lo hemos discutido en esta comisión, cuando precisamente hablábamos respecto del proyecto de lo que fue luego la ley que amplió el presupuesto 2020, la situación macroeconómica preexistente y la necesidad derivada de la pandemia en cuanto a los esfuerzos fiscales están haciendo que el año 2020 sea un año que probablemente cierre con un nivel de déficit primario cercano al 6,5 o 7 puntos de déficit del PIB. Entonces, sobre esta base del año de la ejecución del año 2020, el presupuesto 2021 propone un déficit primario más acotado, es decir, un déficit primario que en un escenario intertemporal o de mediano plazo vaya tendiendo hacia la convergencia fiscal, es decir, a resultados deficitarios que sean o que reflejen un menor desequilibrio entre los recursos y los gastos del presupuesto. Este escenario o este déficit primario de 4,5% del PIB es un déficit primario que surge de un análisis que de alguna manera pondera dos o tres elementos. El primero es el monto o la cantidad de gasto público que se propone para el año próximo como el gasto necesario para contribuir a la reactivación de la actividad económica y el fortalecimiento fundamentalmente de la inversión pública en áreas estratégicas, sobre todo en un marco de salida de la pandemia. Por otro lado, este nivel de déficit primario de 4,5% del PIB es un nivel de déficit que es posible ser financiado. Naturalmente, como veremos más adelante y como seguramente se referirá mi colega, el secretario de Finanzas, luego de mi exposición, para el año 2021 prevemos que parte de este financiamiento sea un financiamiento monetario, es decir, que provenga del Banco Central, y otra porción de este financiamiento provenga del endeudamiento. Pero nuevamente, este nivel, este 4,5% de déficit primario, se entiende que es un nivel que puede ser financiado por estas dos fuentes de financiamiento en un esquema, digamos, de equilibrio que no perturbe otros agregados de la macroeconomía, como los monetarios, los cambiarios y demás. Entonces, nuevamente, un gasto público asociado a un déficit primario de 4,5, que por un lado nos permite una, digamos, capacidad de reactivación del gasto público, por lo que acabo de decir, y que por otro lado puede ser financiado a través de estas dos fuentes que acabo de manifestar. Si vamos a la siguiente lámina, no es mi intención abrumar con demasiados números. Aquí podemos apreciar en la parte izquierda del cuadro básicamente cuál ha sido la evolución de este resultado primario a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021. Ustedes van a encontrar cuando repasen o revisen con un poco más de calma estas láminas que nos ha resultado conveniente mostrar para el año 2020 dos fotos, si ustedes quieren. Una, que es la foto del 2020 que muestra la totalidad de los gastos en los que ha incurrido la Administración Pública Nacional, diría yo, aquellos gastos ordinarios como aquellos extraordinarios, es decir, todos aquellos que se decidieron en el marco de la pandemia. Esto es interesante porque cuando hacemos las comparaciones entre el año 2021 y 2020, y el 2019, nos parece razonable también tomar para el año 2020
aquella foto que tiene solamente los gastos ordinarios, ¿no es cierto? Porque naturalmente los gastos extraordinarios son gastos que se producen, digamos, por única vez, por decirlo de alguna manera, en el marco de una situación de excepcionalidad como viene siendo toda esta situación derivada del COVID-2019. Entonces ustedes pueden apreciar, les decía yo, en la parte derecha del cuadro, cuando hablamos en la penúltima de las líneas, la que dice resultado primario, si ustedes ven allí, en el año 2021, es el resultado primario de 1.7 billones de pesos en negativo. Ese es el que representa el menos 4,5% de déficit primario, que es una de las características que estamos de alguna manera focalizando o resaltando en este proyecto de ley. Todas las comparaciones en términos del PIB las encuentran a la derecha del cuadro. Es el PIB que, digamos, expresado en millones de pesos para cada uno de los años, y pueden ver ustedes allí la evolución. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, el año 2020, el resultado primario del año 2020, ustedes verán que tenemos prácticamente 8 puntos negativos, ¿no es cierto?, del PIB como resultado primario negativo. Entonces, la convergencia, digamos, hacia una situación de mayor equilibrio es la que se expresa como rebaja de este menos 8,5 de déficit primario en el 2020, incluyendo los gastos COVID, a este menos 4,5 en el 2021, como una, digamos, muestra del esfuerzo fiscal que este proyecto de ley de presupuesto propone como un primer paso hacia una convergencia o una situación de equilibrio o de sostenibilidad de las cuentas públicas a mediano plazo. Esta cuestión nos ha parecido importante resaltarla, por eso la traemos allí como segunda característica de este proyecto de ley de presupuesto. Si vamos a la siguiente filmina, podremos discutir de la tercera gran definición que nos parece interesante, digamos, resaltar. Básicamente, la pregunta aquí sería, ¿por qué es posible en un escenario de, digamos, previsibilidad, de prudencia y fundamentalmente de, digamos, razonabilidad de las proyecciones, ¿por qué es posible pensar que un resultado aún deficitario, el menos 4,5% del PIB, es un resultado que mejora, por decir así, la performance que estamos teniendo en el 2020 y por qué es posible, por qué es asequible? Bueno, una de las principales causas de esta situación es que, dado el escenario macroeconómico que ha, digamos, descrito de una manera exhaustiva el viceministro de Economía, y que, como dije recién, ha servido para calcular los recursos, nos permite anticipar que los recursos fiscales durante el año 2021 reflejarán o mostrarán una recomposición ostensible, es decir, una recomposición robusta. Estimamos que de la mano de este crecimiento del 5,5% del PIB, como mencionamos hace un rato, será posible que la actividad económica, impulsada también por el impulso de gasto público ubicado en estos niveles que estamos diciendo, harán que la recaudación tenga un crecimiento importante. Ustedes irán apreciando ya sobre el cierre de este año 2020, que durante el mes de septiembre, también durante el mes de octubre, la recaudación viene mostrando signos tenues pero claros de recuperación. En estos 2 últimos meses, el crecimiento interanual de la recaudación ha mostrado crecimiento en términos reales, es decir, por encima de la inflación, motivo por el cual nosotros postulamos en este proyecto de ley que esta tendencia que estamos ya observando en estos últimos 2 meses es una tendencia que se expandirá
hacia el año 2021 y permitirá entonces esta recomposición de la recaudación. Naturalmente también que esto ha ocurrido en parte por, digamos, el reordenamiento tributario que a través de la Ley de Solidaridad y Emergencia de diciembre del 2021 se impulsó. No voy a extenderme en este momento, digamos, detallando cuáles fueron los tributos, ustedes los conocen, el impuesto país, lo que tiene que ver con retenciones, lo que tiene que ver con digamos, el cese de la reducción de la rebaja de las contribuciones, es decir, un conjunto de medidas que se tomaron en ese momento que son las que, entre otras cosas, porque también la actividad lo explica, están de alguna manera sosteniendo esta recomposición de recursos que esperamos en esta magnitud para el año 2021, pero que estamos empezando a ver, como digo, en este último cuatrimestre del año 2020. Si vamos a la filmina siguiente, para tratar de entender un poquitito más este crecimiento, ustedes pueden ver allí que estamos esperando que en porcentaje del PIB la recaudación total, si la midiéramos, por ejemplo, en el año 2019, esta era del 23.7% del PIB, pasaría a un 25.1% del PIB en el año 2021, y esto también representa, no solamente contra el 2019, sino también contra el 2020, un crecimiento importante. La filmina siguiente nos muestra de una manera un poco más detallada, a ver si podemos, yo los puedo guiar. Si ustedes miran la fila azul, esa que dice recursos tributarios, y miran la quinta columna, van a ver allí un porcentaje que dice 44%. Si ustedes logran identificarlo, ese 44% es precisamente la variación interanual del año 2021 respecto del 2020 para el total de la recaudación tributaria prevista para el año 2021 por este proyecto de ley de presupuesto, consistente con el escenario macroeconómico que venimos digamos, discutiendo. Tengan presente que la inflación implícita en este escenario macroeconómico es de un poco menos del 30%, con lo cual el 44% de crecimiento es un crecimiento positivo en términos reales, porque supera, digamos, a la inflación esperada en términos de las proyecciones. Entonces, la recuperación o la recomposición robusta es una recomposición en términos, una clara recomposición en términos reales, que si ustedes desde ese 44 miran un poquito en la misma columna para arriba, podrán apreciar que esa recomposición positiva en términos reales la identificamos para todos los tributos. Hay distintas explicaciones que nos hacen pensar que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es el primero que aparece allí, crecerá interanualmente un 38%. Aquí hay distintas razones, pero fundamentalmente todas las que tienen que ver con actividad, las que explican este crecimiento. Hay otros tributos que también tienen crecimientos importantes. Ustedes pueden ver allí el sistema de la seguridad social, los derechos de exportación, en fin, todos los distintos impuestos, con el detalle que ustedes ven allí, tienen entonces una recomposición positiva en términos reales. La filmina siguiente, si la podemos ver, nos aproxima un poco más a, digamos, lo que ustedes aprecian en los distintos, o pueden apreciar en los distintos cuadros, esquemas de ahorro, inversión, financiamiento, que están tanto en el mensaje de la ley, como en el proyecto de ley, como en la ley propiamente dicha. Allí, en la primera de las filas que dice ingresos totales,
ven allí el 44 nuevamente por ciento de crecimiento interanual en la comparación 2020-2021. Lo que hemos tratado de hacer aquí es de, como digo, aproximarnos a la clasificación presupuestaria de los tributos. Vean ustedes que para no aburrir, tanto los ingresos corrientes como los ingresos de capital, ambos tienen crecimientos importantes. Los ingresos corrientes, como digo, crecen el 44,4%. Si miran un poquito más abajo, los ingresos de capital tienen un crecimiento un poco menor, del 30,5%, pero claro, estos son una porción muy pequeña, digamos, de los ingresos totales, por eso ese crecimiento menor no incide en el porcentaje, digamos, total. Pero realmente, cuando ustedes estudien o analicen estos cuadros de ahorro, inversión, financiamiento, entonces este porcentaje es el que le está mostrando uno de los principales, de estas principales características o definiciones del presupuesto. Vamos con una definición más, si fuera tan amable de pasar a la siguiente filmina. Esto lo hemos manifestado, pero lo reiteramos porque nos parece que, digamos, expresa muy claramente una visión de política de nuestra administración y que tiene que ver con un proyecto de ley de presupuesto que propone el financiamiento de un nivel de gasto público tal que garantice un rol activo del Estado Nacional, sobre todo en esta fase de recuperación económica que esperamos para los últimos meses de este año y también para el año 2021. Entonces aquí nos parece interesante hacer tres señalamientos. El gasto primario real en el año 2021 va a crecer respecto del año 2020 si consideráramos en el año 2020 las erogaciones ordinarias, es decir, sin tener en consideración aquellas extraordinarias, es decir, las vinculadas al COVID. Es decir, hay un crecimiento del gasto primario en términos reales si lo medimos en el año 2021 respecto del año 2020, sin tener en consideración los gastos extraordinarios. Entonces, este gasto público que crece en términos reales es el que de alguna manera nos permite, digamos, decir con tranquilidad que entonces las políticas públicas estarán focalizadas allí en todas aquellas áreas de la actividad económica, procurando su recuperación. Naturalmente que para que esto sea consistente con un déficit primario que está disminuyendo en términos del PIB, es que en algún otro lugar del presupuesto debemos tener un ajuste real negativo para que esto sea posible, digamos, matemáticamente, antes que nada. Entonces, el ajuste real es el que viene, lo vamos a ver enseguida en un cuadro, es el que sufren los intereses de la deuda pública. Vayamos un instante al anterior, si es tan amable. Gracias. Decía, los intereses de la deuda pública. Bueno, producto precisamente del proceso de renegociación de la deuda pública, es que los intereses, servicio de renta, los intereses que paga la nación han disminuido de una manera ostensible en términos del PIB, y esto es lo que brinda el espacio fiscal para el crecimiento del gasto primario en otros rubros. Esto es lo que permite, por último, financiar, como lo postula el mensaje de la ley de presupuesto, distintos ejes o pilares de política en este proyecto de ley de presupuesto. En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con el apuntalamiento de las capacidades de innovación a través de políticas que se financian tanto en el Ministerio de Desarrollo Productivo como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el fortalecimiento de la educación, tratando de recuperar el sendero
que nos permita llegar nuevamente hacia o hasta los niveles de inversión que propone la Ley de Financiamiento Educativo, que para el caso de la Nación, ustedes recuerdan que esta ley propone un 6% del PIB como inversión conjunta entre el gobierno nacional y las provincias en educación. Estos niveles no fueron alcanzados en los últimos años, entonces a la Nación le corresponde el 1.6 del PIB dentro de ese total del 6% que acabo de manifestar. Entonces, el proyecto de ley del 2021 propone una recuperación, no llegar todavía a este 1.6, porque eso no es posible, pero sí ir en un sendero que nos permita en próximos ejercicios llegar a ese nivel. Decía, conjuntamente con la educación, la salud, por supuesto, la inversión pública, que tiene también una priorización muy clara en el proyecto de ley, y un tema que también ha sido ampliamente difundido, que tiene que ver con los esfuerzos, no solamente financieros, sino yo diría también metodológicos, que este proyecto de ley de presupuesto trae en términos de políticas de género, diversidad y de financiamiento de políticas públicas que contribuyan a disminuir las brechas de género en los distintos planos del accionar público. Si ahora sí vamos a la siguiente, por favor, ahí ustedes pueden apreciar que mostramos el año 2020, que naturalmente es el penúltimo, lo mostramos, digamos, separado, ¿no? Aquello que son los gastos ordinarios, que es lo que está en la parte celeste de esa barra. La parte blanca son los gastos extraordinarios asociados al COVID. Entonces pueden apreciar ustedes que el gasto primario, es decir, el gasto sin intereses de la deuda pública, crece ya desde el 17.9% del PIB en el año 2019, al 20,1% en el 2020, al 20,6% en el 2021. Este sendero es el que está mostrando un crecimiento en términos reales asociado a este rol activo del Estado en términos de políticas públicas que impulsen la recuperación de la economía. Vamos a la siguiente, por favor. Y esta pásela también, si están amables, para no aburrir con tanto número. Ahí va. Lo que yo les manifestaba es que la contracara, ¿no es cierto?, de esta posibilidad del incremento real del gasto primario en un marco de convergencia, es decir, de un resultado primario deficitario en el 2021, pero no tan deficitario como el que tendremos durante el año 2020, decía entonces ese crecimiento real del gasto primario es posible porque hay otros gastos que están disminuyendo en la misma magnitud, pero con signo contrario, y esos son los intereses de la deuda pública, y ustedes lo pueden ver expresado aquí, siempre en términos del PIB. Tenemos allá, partiendo del año 2019, 3,4% del PIB, la carga de intereses en ese momento, reducido a 1,5% del PIB, como proyección del servicio de intereses de la deuda pública soberana para el año 2021. Entonces, esto es lo que permite este cambio de composición, si ustedes quieren, en el gasto total. El gasto total es el primario más los intereses, ¿no es cierto? El gasto total incluye los intereses, el primario no. Entonces, el primario puede subir en términos reales porque el otro, el de intereses, se retrae también en términos reales. Este cambio de composición lo intentamos graficar en la filmina que sigue, si es tan amable. Acá es bien interesante. Fíjense qué comparamos. Vamos a la barra que está más a la izquierda y la que está más a la derecha. Estas dos barras comparan el gasto total, es decir, el gasto primario más los intereses en el año 2019 y en el año 2021. Fíjense que en el año 2019 el gasto total era del 21,1% del PIB, ¿sí? Y
este proyecto de ley de presupuesto con media sanción de prosperar postula un gasto total para el año 2021 de 22,1% del PIB. Es decir, es un punto más del PIB. Pero fíjense lo que decíamos recién, el interesante cambio de composición que nosotros tenemos entre estos dos niveles que lucen, bueno, digamos parecidos, por ahí naturalmente que el del 2021 es mayor, de gasto total. Fíjense que tenemos en toda la parte verde, son todos los incrementos en el gasto total que este proyecto de ley de presupuesto propone respecto del ejercicio 2019. Tenemos un crecimiento muy importante de gasto capital, 1,2%, de subsidios económicos, de prestaciones. Aquí tenemos todos los programas que han logrado o que han obtenido una priorización o un mayor financiamiento, digamos, en términos relativos. Como yo decía, las políticas alimentarias, las transferencias a las provincias, bajo la forma de aportes del Tesoro Nacional o también préstamos desde el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, y así llegamos o hubiésemos llegado a un gasto total del 24% del PIB. Claro, con la caída de intereses en términos del PIB del 1,9, que dejamos recién, es que llegamos a ese 22,1. Entonces, ven allí cómo se expande el gasto primario y cómo retroceden los intereses, y esto nos permite entonces tener estos dos pilares de comparación, 19-21, gasto total en ambos periodos, 22,1 versus, 21,1 en el 2019 versus 22,1 en el 2020. Vamos una más, por favor, y otra más. La última que tenemos para compartir tiene que ver con cuáles son los principales, digamos, las principales finalidades, los principales pilares del proyecto de ley de presupuesto, donde encontrarán aquellos gastos que se han priorizado, gastos y políticas públicas que se han priorizado siguiendo estos criterios de política que acabo de mencionar. Es decir, un gasto primario orientado fundamentalmente a reactivar o a contribuir con la reactivación de los sectores de la economía que pueden ser los motores de esta reactivación, políticas públicas orientadas a el cuidado de la salud, de la inclusión, de la educación, a los efectos de proteger, asistir y acompañar a los sectores de mayor vulnerabilidad, y un decidido impulso a la inversión pública como, digamos, una muy fuerte apuesta, un fuerte motor a contribuir conjuntamente con el sector privado a la reactivación de la economía, sobre todo después de la pandemia. Entonces, allí ven ustedes cómo el gasto, acá estamos comparando siempre el 2019 contra el 2021, el 2020, insisto, por esta cuestión del COVID, no COVID, lo dejamos fuera de la comparación. Fíjense entonces que el gasto en infraestructura, gasto de capital en general, con todo esto lo que significa, se va a duplicar en términos del PIB en el año 2021 respecto al 2019. Efectivamente, en el año 2019 fue 1,1% del PIB, dicha inversión en el año 2021 será del 2,2% del PIB, entonces una clara apuesta a la reactivación y al rol activo del Estado en ese proceso de reactivación a través de la obra pública, realizada por el gobierno nacional, pero también con el gobierno nacional haciendo transferencias y convenios con las distintas provincias y regiones de la nación a los efectos de lograr también digamos, una distribución federal, inclusiva y equitativa de toda esta masa de recursos que este proyecto de ley, de contar con la anuencia de los señores senadores,
dispondrá, digamos, como aplicación de recursos. El otro impulso o el otro pilar, la otra finalidad, una salvedad. Esto de infraestructura y gasto de capital, en general lo encontramos asociado, para ir a alguna terminología un poco más tradicional en términos de presupuesto, a la finalidad que se llama servicios económicos, ¿no? Gran parte de esto, si ustedes lo buscan en los cuadros y en los gráficos habituales, todos estos gastos o inversiones que tienen que ver con el gasto de capital estarán en la finalidad 4, servicios económicos, no todos, pero la mayoría. Luego tenemos 2, educación y conectividad y salud pública. Estos otros dos pilares tienen más bien que ver con los servicios sociales, ¿no es cierto? Que es otra finalidad, que es una finalidad que agrupa todos aquellos gastos que lleva adelante el Estado y que tienen por objeto proteger, atender, acompañar a los sectores de mayor necesidad o vulnerables. Fíjense que en educación y conectividad hay una apuesta muy importante. Los créditos del Ministerio de Educación, no solamente de educación, también de otras jurisdicciones, tienen una priorización importante en todo lo que tiene que ver con distintas líneas, nombro solo algunos, lo que tiene que ver con jardines maternales, con mejoramiento de escuelas, con precisamente conectividad bajo la forma de no solamente provisión de dispositivos, sino también de conectividad propiamente dicha. Allí tenemos un impulso importante. En el año 2019, 1.1 del PIB, en el año 2021, 1.3 del PIB, como una muy fuerte apuesta a este tipo de políticas públicas que privilegian la educación y la conectividad. Salud pública también tiene una priorización importante. En el año 2019, 0,3% del PIB fue la inversión en tal concepto, será en el año 2021 del 0,5% del PIB. Esto incluye en el año 2021 créditos para distintas políticas públicas, aquellas que representan la continuidad de los cuidados a través de la salud pública, como la compra de vacunas, distintos tipos de atención, de provisión de medicamentos a distintos niveles y estamentos de la salud pública, también créditos para, la vacuna COVID-2019 están incluidos allí. También el apoyo a los hospitales CEMIC y otros tipos de inversión que también se prevé en este ámbito. El cuarto de los pilares que queremos resaltar o poner de resalto tiene que ver con la innovación y con el desarrollo. Esto también tiene una clara priorización dentro de las partidas que se han previsto para el año 2021 en este proyecto de ley. Fíjense que más que se duplica de 0,2% del PIB en el año 2019 a 0,5% del PIB. Aquí tenemos, yo diría, como primer gran foco, todas aquellas acciones que están, ubicadas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, para que ustedes las puedan localizar jurisdiccionalmente, que tienen que ver con apoyo, promoción, subsidio a la actividad empresaria, justamente para acompañar, impulsar, empujar, valga el término, la reactivación productiva, para proteger el saber hacer industrial, comercial, de nuestro entramado empresario e industrial, de modo tal de precisamente dar todo el impulso para la reactivación. Aquí hay subsidios de tasas, préstamos, garantías, en fin, la multiplicidad de acciones que se llevan adelante en este campo. También estas asignaciones prevén,
asignaciones prioritarias en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto tiene que ver con la continuidad y el incremento de todos aquellos proyectos que incentivan, subsidian la investigación en nuestras universidades y en todos los centros que dependen fundamentalmente del CONICET y también los de otras áreas del Estado que se dedican a la investigación y al desarrollo. Naturalmente, como hemos dicho, esta expansión en estos 4 pilares que hemos de alguna manera sintetizado y hemos tratado de ordenar, insisto, señor presidente, para no abrumar a la audiencia con tanto número y tanto dato, esto entonces es posible con un cambio de composición que mientras este gasto primario focalizado en estos pilares que acabo de manifestar crece en términos reales, el espacio lo da la caída del pago de intereses netos, también en una comparación 2019-2021, de 3,4% del PIB en el año 2019 a 1,5% del PIB en el año 2021. Bueno, por mi parte, nada más, señor presidente. Le agradezco a usted y a todos los senadores y senadoras la atención que nos han brindado y naturalmente aquí con mis colegas permanecemos a disposición para comentarios, preguntas, cuando lo estimen oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.